Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué quiere decirte esa persona? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Yo voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura a la pregunta que quiere decirte esa persona. Vamos a ir comenzando con este interactivo. Vamos a ver, concéntrate bien en esa persona. Opción número 1, opción número 2. Concéntrate bien. Piensa en la pregunta que vamos a realizar. Elige y elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Qué quiere decirte esa persona? En primer lugar, tengo que decir que es una persona que está intentando salir de una situación emocional importante, dolorosa, vamos a decirlo así, dolorosa, que necesita como un renacimiento en su vida. Bien, eso por un lado. Vamos a ver qué más. Ya sabéis que vamos a ver más cosas, ¿eh? No solo nos centraremos en la pregunta, sino que, como siempre, iremos más allá. ¿Qué quiere decirte esa persona? Tú a día de hoy has podido pensar o piensas que esto que está terminado y que no tiene los mismos sentimientos que antes. Aquí yo te diría que estás pensando erróneamente. Te voy a decir por qué. Porque te vas a dar cuenta de que esta persona tiene todavía sentimientos hacia ti, porque tú sabes cómo funciona perfectamente cuando tienes sentimientos. Y cuando tienes sentimientos, pelea. Sí, pelea, así, literal. Eso por un lado. Por otro lado, es una persona que se encuentra en una situación emocional delicada, bien, y que necesita tomar decisiones, aunque su inmadurez, digamos que no le deja tomar esas decisiones, ¿vale? Vamos a ver qué más. También te diría que esta persona quiere que sepas que, y quizás que esto no te lo haya dicho verbalmente, que tiene más sentimientos de lo que tú imaginas. Yo creo que tú le hiciste una pregunta a esta persona, pregunta que no fue contestada como tú, a lo mejor como tú querías escucharla, ¿bien? Entonces, a la contestación de esta pregunta que tú le hiciste a esta persona es como si tú te hubieras decepcionado, se te hubiera caído todo tu mundo, pero realmente lo que esa persona dijo no es realmente lo que sentía. Ojo a esto, muy importante este detalle, porque a veces decimos cosas que no son realmente lo que sentimos, pero bueno, las decimos por protegernos, por lo que sea. Yo diría que en este caso por protegerse, las dijo así. Vamos a ver cómo está esta persona. Cuando te conoció esta persona fue como un renacer en su vida, una oportunidad en su vida. Es como estar en un momento de tu vida muy desafiante y de repente se te abre una oportunidad que te invita a seguir luchando, a tener esa paz que tanto se necesitaba, en fin, a todo ese tipo de cosas positivas. Esto cuando te conoce. Ahora, ¿cómo está esa persona a día de hoy? Esta persona
se puede estar mostrando a día de hoy, o puede estar en una situación intentando encontrar la paz, pero se siente atrapado o atrapada ante una situación. Es una persona que yo te podría decir que está muy indeciso o indecisa, y que todo esto ya se le está viniendo cuesta arriba. Esta indecisión se le viene cuesta arriba y ya se le está haciendo un poquito difícil. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar de cara a futuro aquí. Bien. Vamos a ver qué va a suceder aquí de cara a futuro. Hay algo aquí que tú piensas que posiblemente te engañó. No te engañó, dicen, no te mintió. Simplemente lo que esta persona en un principio te dice que se está haciendo, llevando a cabo, o sea, que está, digamos, en una situación de su vida, podría ser separándose o arreglando algún documento importante con la persona del pasado y demás, pero ¿qué es lo que pasa? Que separa esto. Algo sucede en ese tiempo en el cual está contigo, que separa, que todo esto se paraliza, todo esto que te cuenta. Entonces tú podrías haber pensado que de alguna forma te engañó. Bien, eso por un lado. ¿En qué situación, digamos, o mejor dicho, qué pasos va a dar esta persona? Yo voy a decir algo, que aunque no lo esté mostrando, porque esto que yo te voy a decir, esta persona no lo está mostrando, ¿bien? Esta persona está esperando que tú hagas un movimiento, que te muevas. Una llamada de atención. Pero claro, aquí están los orgullos, ¿no?, de cada uno, la posición de cada uno, que las dos posiciones son totalmente respetables. ¿Qué es lo que pasa? Que esta espera que tiene no te la va a demostrar, o sea, no va a dar a entender que está esperándote con los brazos abiertos, por su manera de ser, por su inmadurez, porque hablan de inmadurez y demás. Bueno, ¿qué pasa aquí de cara a futuro entre vosotros dos? ¿Hay un cambio en esta historia? Sí. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después en esta historia. Ahí está la etapa que habéis vivido, que es basada en no te demuestro, en cuanto comienzo a sentir algo me alejo, no te dejo claro qué es lo que somos, quiero mantener esto en la clandestinidad, y está la etapa que viene de cara a futuro. Y yo te digo a ti que tú vas a tener una comunicación en futuro inmediato, me da igual quién sea aquí el que haga el movimiento, pero la va a haber. Yo te digo que esta persona está esperando que seas tú. Va a haber una comunicación entre vosotros, que en esa comunicación es como si no hubiera pasado nada. Y esto a ti te va a sorprender. ¿Vas a ver cambios en cuanto a lo sentimental y en cuanto a lo emocional en esta persona? Sí. Vas a ver muchos cambios. ¿Que hay cosas que tenéis que cambiar ambas partes? Sí. Pero es como siguen insistiendo, dice que algo cambia rotundamente y
y está relacionado con lo emocional, ¿bien? Está relacionado con lo emocional, está clarísimo. Esta persona se aleja de alguien, dice, se alejará de alguien para por fin vivir con plenitud lo que ha tenido en la clandestinidad. O sea, sale clarísimamente. Si está esta persona casado o casada, yo te diría que en este caso que va a haber una separación o que se reanuda esa separación que en su momento hubo. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mis corazones, con la opción... que se me ha quedado una carta. Con la opción número 2, un momentito, que se me caen las cartas. Y ya sabéis que me gusta a mí tener todos mis mazos bien ordenados. Soy maniática, ¿eh? Pero bueno, cada uno tiene que estar en su sitio. Cosas mías. No es maniática, es ordenada. Seguimos con la opción número 2. ¿Qué es lo que te tiene que decir esta persona? ¿Qué es lo que no te ha dicho? ¿Qué es lo que te quiere decir y no se atreve? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que te quiere decir. Esta persona necesita ayuda, ¿eh? Esta persona se siente entre dos caminos, siente una amenaza muy grande en su vida y siente que toda su vida se va. Y también te tiene que decir de un error que cometió, algo que a lo mejor en su momento no ha reconocido. Te tiene que decir que en ese viaje ha perdido algo, que se ha dado cuenta en ese viaje que ha perdido algo. Esto es muy importante. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Esta persona necesita pedir perdón y sale clarísimamente. Lo que pasa es que no se da esa oportunidad, ¿no? Para que se pueda pedir perdón, ¿vale? ¿Qué es lo que necesita? Sí. Ya depende de cada uno de vosotros, porque cada persona esto lo va a ver a su forma, si da un paso o no para obtener ese perdón, ¿no? O para ver a esa persona cómo nos piden ese perdón, ¿no? Entonces, esta persona a día de hoy está mal, bastante mal. Lo que pasa es que no sabe cómo va a dar el paso. También tiene mucha incertidumbre en cuanto a cómo reaccionarías tú. Bien, esto es otra cosa. Porque claro, lo que aquí pasó, el que lo seas todo en mi vida y de repente, porque hay otra cosa que me interesa más, cambiamos los papeles, pues esto es jodido. Y hay que atenerse a las consecuencias. O sea, esto está clarísimo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver los sentimientos que tiene esta persona, ¿eh? Los sentimientos que tiene esta persona, yo te voy a decir que no son unos sentimientos de, a ver, no siente igual que tú, también te lo digo. Pero también te voy a decir, si tú piensas que es imposible que esta persona en un futuro pueda llegar a sentir más, te digo que no es imposible. ¿Que esta persona puede llegar a sentir más? Por supuesto. ¿Que de cara a futuro podría tener sentimientos más a flor de piel y demostrarlo más? Sí. ¿Que aquí la familia ha jugado un rol muy importante? Sí.
que la familia siempre ha intervenido en todas sus relaciones, como tú sospechas también. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a ver qué va a pasar aquí de cara a futuro, ¿eh? Que se acerca, ¿eh? O sea, que hay encuentro, te lo confirmo, que hay encuentro aquí. Te lo confirmo. Se muestran todos los caminos abiertos, se muestra una segunda etapa entre vosotros. Ahora, no te puedo pintar esa segunda etapa como algo maravilloso. No te lo puedo pintar como algo maravilloso. Porque me hablan de unos futuros estancamientos aquí, ¿ves? Lo que me dicen las cartas, cuidado porque habrá unos estancamientos más adelante. Mucho cuidado con la familia aquí, mucho cuidado con, en este caso, un hombre muy cercano a la familia. Y aquí te hablo de manos negras y de, tú me entiendes, en fin, tonterías de estas que se hacen, de poner velas, de intentar cuajar la relación, de estancarla, de, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, mucho cuidado con esto, dicen, de cara a futuro en esta historia. Luego, aparte, me dicen, pase lo que pase, de una forma o de otra, vosotros estaréis juntos. Y en este caso, para los que podáis, dice, habrá un embarazo y se mantendrá en lo oculto hasta que se pueda. Tú fíjate cómo va a ser esto. Que en el caso de que hubiera un embarazo, esto se va a ocultar hasta último momento. Porque hay partes aquí que se oponen. Ay, que me dan ganas de estornudar, perdón. Hay partes que se oponen, hay un pasado que se opone, pero hago mucho hincapié ya no a lo que es este pasado que se opone, a la familia. Hago mucho hincapié a la familia en este caso. ¿Bien? Así que mucho ojo con esto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más información tenemos por aquí. Bueno. Esta persona se acuerda mucho de ti, ¿eh? Tiene muchos recuerdos. Tiene muchos recuerdos. Dice, necesita paz, necesita calma. Está en una situación de decir, ¿cómo hago yo para pedir perdón? ¿Cómo hago yo para arreglar esto? No sabe cómo hacer para arreglar esto. Es que, además, es que yo pienso que si tú no das un paso, a ver, no te voy a decir que no va a pasar, pero está más complicado. Es cierto que en la otra tirada decía, esta persona va a aparecer sí o sí, pero yo aquí en esta tirada veo más como que tú inicies algo también para que esta persona dé ese paso correspondiente. ¿Bien? Entonces, en este caso ya, cada uno que haga lo que crea correcto, ¿vale? Yo lo que sí te voy a decir en esta segunda opción, que lo que tú crees que está terminado, no está tan terminado. Y lo que tú crees que esta persona está en su momento de paz y de calma, que la familia, bueno, pues está con su familia, pues se ha salido con la suya, no es así, ni está en paz ni está en calma.
Y esto te digo que lo sabrás. Ya me contaréis. Bueno, mis corazones, ¿qué más? Deciros que me despido, que espero que os haya gustado este interactivo y como siempre os digo que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.